Un saludo queridos amigos. Bien, vamos a realizar el repaso de la última parte de la médula espinal. Primero que nada, vamos a hacer algunos hincapiés y recordatorios. Por ejemplo, ¿qué es un fascículo, queridos amigos? El fascículo es un conjunto de axones. Así como los núcleos están conformados principalmente por los cuerpos neuronales, los fascículos van a ser ese conjunto de axones que van a formar para nosotros las vías o haces que pueden ser ascendentes si son sensitivos o descendentes si van a ser motores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un fascículo? Es un conjunto de axones que van a contener un conjunto de fibras desde un núcleo hacia un destino, que puede ser, por ejemplo, si fuera descendente, puede bajar desde la corteza cerebral hasta la lámina, por ejemplo, número 9. En este caso, las motoneuronas, por ejemplo, alfa, ¿no? Que pueden ir. O puede ser, por ejemplo, una vía sensitiva ascendente que puede ascender, por ejemplo, hasta el tálamo, ¿no? Entonces, ese es un fascículo, queridos amigos. Un fascículo es un conjunto de axones que pueden subir o que pueden bajar. En este caso, que si suben son sensitivos y si bajan son motores. ¿Ya? También hay que recordar un concepto importante que es la decusación. Cuando nosotros hablamos de decusación es un cambio de lado. Por ejemplo, las fibras motoras, por ejemplo, van descendiendo y de repente cambian del lado derecho al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho. Ese cambio para nosotros de la hemimédula nosotros reconocemos como decusación. Por ejemplo, aquí vemos estas fibras justo en este corte, miren. Las fibras motoras van y cambian de lado y miren cómo van pasando y cambian de lado. Entonces, ese cambio de lado, ese cambio de los haces de un lado derecho a un lado izquierdo, de izquierdo a derecho, es lo que nosotros conocemos como decusación. Además, también es importante repasar el tema de los cordones. Cuando nosotros vemos, recordemos muy bien, el cordón anterior se encuentra entre el inicio de las dos raíces anteriores. ¿Ya? Los cordones posteriores se encuentran entre las dos raíces posteriores y entre la raíz anterior y la raíz posterior de los nervios espinales encontramos a los cordones laterales. Entonces muchas veces nosotros vamos a hablar, el A se encuentra en el cordón lateral, entonces quiere decir que se encuentra acá, entre la raíz anterior y la raíz posterior de una médula espinal. Podemos decir que se localiza en el cordón posterior, quiere decir que se encuentra entre las dos raíces sensitivas, entre las dos raíces posteriores. O si hablamos del cordón anterior, se encuentra entre las dos raíces anteriores. ¿Ya? Entonces es importante recordar esos tres conceptos importantes. El fascículo es un conjunto de axones, la decusación es el cambio de lado y recordamos también en anatomía interna de la médula espinal la localización de los cordones. ¿No ve? El cordón anterior entre las dos raíces anteriores de la médula espinal, el cordón posterior entre las dos raíces posteriores y el cordón lateral entre la raíz anterior y raíz posterior de la médula espinal. Entonces, vamos a comenzar a avanzar sobre los fascículos ascendentes. Cuando nosotros hablamos de ascendentes, esto quiere decir que son sensitivos. Ahora, estos sensitivos vamos a dividir en dos: sensitivos conscientes y sensitivos inconscientes. ¿Ya? ¿Y cómo es que vamos a diferenciar estos sensitivos? Por ejemplo, los sensitivos conscientes todos van a terminar en el tálamo. En el tálamo. El tálamo, desde ahora vamos a empezar a conocer como el centro de recepción de todos los estímulos del cuerpo. ¿Ya? Entonces, todos los estímulos conscientes, ¿dónde terminan? En el tálamo. ¿Ya? ¿Y dónde terminan los estímulos inconscientes? En niveles mucho más inferiores. Puede ser en el cerebelo o puede ser en el tronco. Pero todo lo consciente, ¿dónde termina? En el tálamo. ¿Ya? Entonces, el tálamo, en su gran anatomía,
va a tener dos núcleos importantes, el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Y resulta curioso, el núcleo ventral posteromedial recibe la sensación y el tacto de toda la cara, solamente de la cara. Y nosotros recordemos qué nervio inerva la cara, qué nervio sensitivo de la cara. Pues el nervio trigémino. Entonces, toda la inervación exclusivamente del nervio trigémino sensitivo del trigémino va a terminar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y todo lo que va a venir desde la médula espinal, ya toda la sensación del cuerpo prácticamente, incluida la parte posterior de la cabeza, la región cervical, el tronco, las extremidades, van a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y les pregunto, ¿la médula espinal qué inerva? Pues el cuerpo. Entonces, prácticamente todas las vías que van a ir de la médula espinal, sensitivas conscientes, van a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y solamente la sensación, en este caso, consciente de la cara, va a terminar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Eso es importante que se acuerden porque, por ejemplo, las vías que nosotros vamos a llamar son las espinotalámicas. La espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral. Y al mismo hecho de decir espinotalámica, recuerden muy bien que estamos hablando de la médula espinal. Entonces sería la percepción consciente de qué lugares. La parte posterior de la cabeza, la región cervical, la región torácica, la región dorsal, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, la región perineal. Toda la percepción consciente, en este caso, de nuestro cuerpo va a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ya? Porque la médula espinal siempre va a dar la inervación de la parte posterior de la cabeza y todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde termina? Si hablamos de la médula espinal, va a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ya? Bien, habiendo hecho ese breve repaso, entonces vamos a empezar a hablar de la primera vía, el espinotalámico anterior. Este fascículo espinotalámico anterior va a iniciar en la lámina número 2, que recordemos que es la sustancia gelatinosa desodando. Ahí va a empezar. De ahí las fibras axonales van a sufrir una decusación y van a ir por el cordón anterior a través del lemnisco medial, por el cordón anterior de la médula espinal. ¿Y dónde terminan? Hemos dicho, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Qué es lo que manda o percepción que me realiza? La sensación del tacto leve y la presión, ¿ya? Entonces, el fascículo espinotalámico anterior envía el tacto leve y la presión, iniciando desde la sustancia gelatinosa desodando en la lámina número 2 y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Sufre decusación? Claro que sí. La decusación se realiza a nivel de la médula espinal. El fascículo espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral se va a localizar en el cordón posterior, en el cordón lateral de la médula espinal. Igual, inicia en la lámina número 2, que es la sustancia gelatinosa desodando, y va a viajar a través, en este caso, del cordón lateral por el lemnisco medial hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Otra vez, donde termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Qué transporta, en este caso, el fascículo espinotalámico lateral? El dolor y la temperatura. Entonces, del cuerpo, si hablamos del tacto y la presión, lo transporta el fascículo espinotalámico anterior. Y si hablamos con respecto al dolor y a temperatura del cuerpo,
lo transportamos a través del tracto espinotalámico lateral. El espinotalámico anterior se localiza en el cordón anterior. El espinotalámico lateral se localiza en el cordón lateral. El espinotalámico anterior transporta lo que es el tacto leve y la presión. El espinotalámico lateral transporta lo que es dolor y temperatura. Del cuerpo, todo es del cuerpo. ¿Y dónde termina? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí es donde terminamos. Ahora, algo muy importante que vamos a ver nosotros son principalmente las percepciones de las extremidades. En este caso de la extremidad superior y la extremidad inferior. Y quiero consultarles, ¿cuál es la extremidad con la que más percibimos nosotros sensaciones? Obviamente su respuesta es la extremidad superior, porque en la palma de las manos nosotros tenemos desarrollado gran parte de nuestro sentido del tacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tacto discriminativo, la sensibilidad, la vibración, lo vamos a transportar nosotros a través del cordón posterior, ¿ya? En el cordón posterior, a través del fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. Y tenemos algo bien curioso. El fascículo gracil, ven que es el más medial, el próximo a la línea media, es mucho más delgado. ¿Por qué motivo? Porque va a transportar el tacto discriminativo, la sensibilidad, la vibración, todo, pero de las extremidades inferiores. Por eso decimos nosotros que es desde la vértebra torácica número 7 hacia la región lumbar y sacra. Toda la parte inferior del cuerpo, principalmente extremidades inferiores. Sin embargo, fíjense, el fascículo cuneiforme es mucho más grueso, grande en extensión, que ocupa gran parte del cordón posterior. ¿Por qué motivo? Porque este núcleo cuneiforme va a transportar principalmente las fibras de la región cervical hasta la región torácica número 6, que tiene que ver mucho con las extremidades superiores, la sensación principalmente de las manos. Por ese motivo es que el fascículo cuneiforme es mucho más grande, porque el fascículo cuneiforme va a transportar las fibras de las extremidades superiores. Mientras tanto que el fascículo gracil, que vemos acá, que es mucho más delgado, lo transporta igual el tacto fino, la vibración, la sensibilidad muscular, todo eso, pero de las extremidades inferiores. Y estos fascículos van a viajar igual nuevamente a través del cordón posterior, a través del lemnisco medial igual en el tronco, igual, ¿dónde van a terminar? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Todo termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cuerpo. Recuerden muy bien que todo lo que es el cuerpo termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y haciendo un repaso rápido, entonces, vemos que el tracto espinotalámico anterior transporta la vibración y la presión. El tacto espinotalámico lateral, el dolor y la temperatura. Pero el tacto discriminativo, la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad muscular, la sensación articular consciente, todo lo transportamos a través del cordón posterior. ¿Ya? El cordón posterior. ¿Por qué decimos cordón posterior? Porque el cordón posterior está formado por el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. ¿No ve? El fascículo gracil de las extremidades inferiores, el fascículo cuneiforme de las extremidades superiores. ¿Ya? Y esos son los tres fascículos conscientes. ¿Por qué decimos conscientes? Porque terminan, hemos dicho nosotros, a nivel del tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, el fascículo, ¿no ve? Ascendente, que este sería entonces, este es el cuneiforme, ¿no? Miren cómo va subiendo, cuneiforme hacia el núcleo cuneiforme. Y la decusación de estos fascículos del cordón posterior no se realizan en la médula espinal, a diferencia de los espinotalámicos. Entonces, ¿dónde es la decusación? En el tronco, específicamente a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, la decusación del cordón posterior se realiza en el tronco encefálico, a nivel del bulbo raquídeo.
conocido como decusación sensitiva, ¿ya? Y muy pronto vamos a hablar que esta decusación sensitiva, por ejemplo, va a formar el núcleo principal del nervio trigémino, ¿ya? Pero bueno, eso dejaremos todavía para la parte de médula espinal. Pero, entonces, algo muy importante de recordar, por ejemplo, es que la decusación del espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral se producen en la médula espinal. Pero la decusación del fascículo gracílico uniforme se produce a nivel del tronco encefálico, específicamente a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, la decusación sensitiva del fascículo o del cordón posterior se realiza en el bulbo raquídeo. Y igual termina ¿dónde? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo, que es el centro de recepción consciente de todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros vemos esto, obviamente siempre la primera neurona se va a encontrar en la raíz posterior de la médula espinal. Es el que termina en este caso captando la información de las terminales receptoras. Vamos en este caso a la sustancia gris aquí, que vamos a ir. Y vamos a viajar en este caso hacia dónde, hacia el tálamo, donde se encuentra nuestra neurona de tercer orden. Si fuera del cuerpo, ¿dónde terminamos? En el núcleo ventral posterolateral. Si fuera sensación de la cara, en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Pero el tálamo, obviamente, se va a encargar también de informar a su superior. ¿Quién es el superior? El cerebro. ¿Ya? Entonces, toda la información viaja de esta manera. Esos son los tres fascículos conscientes y sensitivos que estamos viendo. Ahora, lo inconsciente. Lo inconsciente va a llegar al cerebelo. El cerebelo es el órgano, así vamos a decir en resumen, el órgano encargado de todos los movimientos. Es el cerebro de los movimientos. ¿Ya? Se encarga de los movimientos finos, se encarga de mantener el equilibrio, se encarga también de la coordinación del movimiento, de la propiocepción del movimiento. Entonces, este cerebelo es importantísimo porque va a permitir para nosotros regular todos los movimientos, ya sean conscientes e inconscientes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes manejan una bicicleta, ¿ya? Nadie se fija en sus pies. Los pies se mueven automáticamente. ¿Quién maneja ese movimiento? El cerebelo. El cerebelo. Igual en forma inconsciente. Obviamente, para realizar esos movimientos, ¿qué necesita? Necesita información. Información de cómo está contraído tus músculos, en la espalda, qué tan contraído está, qué músculos están relajando, cómo está la percepción, la propiocepción. Entonces, toda esa información consciente, entonces, ¿dónde va a llegar? Inconsciente, al cerebelo. Y al mismo tiempo el cerebelo va a generar estos movimientos para regularlos. Entonces, estas vías inconscientes que vamos a empezar a estudiar ahora, terminan en el cerebelo. Y vamos a comenzar a ver el fascículo espinocerebeloso ventral o espinocerebeloso anterior. Este espinocerebeloso anterior, no se confundan con el nombre, se localiza en el cordón lateral. ¿Ya? Podemos confundirnos quizás espinocerebeloso anterior, debe ser cordón anterior. No, señores. El espinocerebeloso anterior y también el espinocerebeloso posterior, los dos se localizan en el cordón lateral. Este espinocerebeloso anterior inicia en la lámina número 4, en la lámina número 5 y lámina número 6, que recordemos nosotros está encargado, por ejemplo, ¿de qué? De los arcos reflejos y también de la formación reticular de la médula espinal, la activación de tu cuerpo, el despertar de tu cuerpo y los reflejos. Entonces, toda esa información que va a llegar, que van a ser desde la lámina 5 y 6 de la médula espinal, van a irse por el cordón lateral, por el fascículo espinocerebeloso anterior, hacia lo que va a ser al paliocerebelo.
Y este palio cerebelo, que se encarga principalmente de regular los movimientos, va a recibir información de la sensibilidad muscular, la sensibilidad articular y la sensibilidad inconsciente de las extremidades, de la piel y de sus fascias. Entonces, ¿por qué es importante que el cerebelo reciba esta información? Porque de esa forma va a ver cómo está el movimiento y va a reajustar él mismo sus propios movimientos. ¿No ve? Entonces es importante por eso en la percepción inconsciente la información que nace desde la lámina 5-6 de la médula espinal y termina en este caso en el palio cerebelo. El fascículo espinocerebeloso posterior también se localiza en el cordón posterior. Pero ¿cuál es la diferencia con el espinocerebeloso anterior? Esto, no se decusa. La información del mismo lado va a transportar al mismo lado del cerebelo, no se decusa. Inicia igual en la lámina número 5 y número 6 de la médula espinal, o sea, quiere decir, en la formación reticular de la médula espinal, y lo que tiene que ver con el arco reflejo, y va a viajar en este caso por el cordón lateral hacia el palio cerebelo. Igual, transportando la información del mismo lado del cuerpo sobre la sensibilidad muscular, articular, inconsciente de los troncos y los miembros inferiores principalmente. Vean que el cerebelo, el palio cerebelo, recibe información de los dos lados. Recibe información del lado derecho de tu cuerpo, por ejemplo, en el cerebelo izquierdo, del lado derecho de tu cuerpo, a través del fascículo espinocerebeloso anterior. Y recibe información del mismo lado, en este caso si fuera del cerebelo izquierdo, del mismo lado de tu cuerpo izquierdo, a través del fascículo espinocerebeloso posterior. Recibe información de las dos extremidades a través de los fascículos espinocerebelosos anterior y posterior. Tanto el anterior y el posterior se localizan en el cordón lateral. El espinocerebeloso anterior transporta la información sensitiva del lado contrario. El espinocerebeloso posterior transporta información sensitiva del lado contralateral. Bien, queridos amigos, vamos a parar por un momento ahí y vamos a terminar hablando con los fascículos descendentes en el próximo video. Gracias.